Es que yo creo que se equivocó de link. Y está grabando. ¿Qué iba a hacer yo? Aprovechar esta instancia ahora que estamos medio revueltos. ¿Qué iba a hacer yo? De dar como tips, recomendaciones y cuestiones así, piolas. Que por ejemplo, lo ideal es que ustedes siempre le manden, no sé, pues, un ejercicio en la semana, no digo que todos los días, pero un ejercicio a la semana al profe, porque eso le gusta al profe. Ven un ejercicio de atrás que no se haya hecho y lo intentan hacer ustedes. ¿Vale? Entonces, así el profe va llevando como un registro de que ustedes van trabajando y todo. Em, Eso es una cosa. Lo otro es que, si se dan cuenta, nosotros vamos a ver más materia de la que está en el libro, pero no por gusto mío, así, porque les quiero pasar más materia, sino porque hay hartas cosas que el profe no ve, pero las evalúa. ¿Sí? Por ejemplo, para que me crean. em, Estamos en los grupos aquí y el profe de repente, aquí en este ejercicio, te chanta lo que es el centro. Te dice, el centro se define así, demuéstrame esto que está acá. Entonces ustedes no tuvieron ni 5 minutos para digerir lo que era el centro. Entonces nosotros lo vamos a integrar en las definiciones y todo, vamos a ir trabajando, ustedes van a tener harto tiempo para darle vuelta. O después acá, ¿qué más, qué más? El centralizador, por ejemplo. Sí, el centralizador también es algo que requiere algo de trabajo pensar. Por ejemplo, te dice que la intersección de los centralizadores es el centro del grupo, que vamos a ver hoy día probablemente. Y que te lo ponen en un ejercicio, no en la definición ni ejemplos, nada. Entonces esa parte está bien débil del libro del profe. O por ejemplo, ustedes tienen hartas definiciones, corolarios, cosas, pero si se dan cuenta no hay ejemplos, no hay casi ni un ejemplo. Entonces aquí eso es lo que intento yo en la ayudantía de que tengamos harto. A ver qué más. Después cuando entremos a la parte de anillo, el profe como que siempre dice que capaz que no se entra anillos, pero sí, sí se entra. Entonces vamos a estar ahí con todo el arsenal por detrás. Por ejemplo, hay un ejercicio que es este que está acá. ¿Sí? Todas estas inclusiones que ustedes ven acá no son para nada triviales. Y esto se ve como en la teoría del anillo neteriano. ¿Sí? Y ustedes si ven el libro, lo voy a dejar anotado acá, anillos neverianos, que viene de Emi Neter. ¿Sí? Pero el libro nunca menciona esto. ¿Por qué? Porque te lo pone en un ejercicio, una definición, que tú tenés que tener 5 minutos para digerirla y demostrar algo. Entonces, por eso ustedes de repente van a ver cosas que no están en el libro, que yo las pasé, pero que son para que ustedes tengan todo este arsenal de cosas para que sean capaces de demostrar lo que el profe les va a empezar a mandar. Así que no se asusten. Eso en general. Y otra cosa, ya me acordé. Por último, yo los ejercicios que pongo en la ayudantía, que de repente hay ejercicios por ahí entre medio de las definiciones, son ejercicios típicos del ramo, em, tampoco tan básicos, pero tampoco tan avanzados, que están en el libro del profe algunos están entre medio de las definiciones y algunos que yo busqué por ahí que también son interesantes y que están al nivel que ustedes pueden hacer. Entonces, lo más probable es que de repente les salga uno por ahí que el profe les pide hacer, que hicimos una ayudantía. Entonces ahí ya, ustedes ya van a saber cómo se hace y corre el riesgo de ustedes si lo copian textual, porque más de algunos lo puede hacer y el profe ahí le va a tirar la oreja a ustedes, no a mí. Entonces sean conscientes de eso. Y además, el ir trabajando con el libro del profe y la ayudantía, van a hacer al tiro las conexiones de donde están las cosas, la similitud, entonces se van a acordar al tiro, este lo hicimos en una ayudantía y lo van a tener listo. Esas cositas quería mencionar antes de partir. Em, Ya, lo que completa la ayudantía, antes de partir la idea de la ayudantía 3 quería ver si quedaron dudas de la ayudantía 2. Conceptuales, de ejercicio, de ejemplo, lo que sea. ¿No? Sí. ¿No? Parece que no. ¿No es Nada por cierto? mi parte. Pensé que me había caído porque nadie me contestaba. Estaba muteado. No. Ya, qué bueno. Yo no tengo problema en que estemos en la ayudantía 4 y me haga una consulta de la ayudantía 2, pues si para eso son las ayudantías.
¿ya? Así que no tengan miedo de hacerme cualquier pregunta. Entonces, esta ayudantía se va para el tacho de la basura. Ah, y otra cosita. No sé si alguien habrá avanzado, yo creo que no. ¿Alguien habrá intentado hacer algún ejercicio de la guía? Que quiera que lo hagamos aquí, ¿no? No. Yo Porque hice un par, pero tampoco la idea es que ustedes me no digan, quedé. haz el 5 pero no lo han hecho. La idea es que ustedes lo hayan meditado y que no les salió y lo intentemos. ¿No? ¿No? Ya. Sí, porque esta misma guía uno la pueden hacer esta semana o O la otra, sea, o tampoco digo que la hagan todas, pero sí, no es que esta em, específicamente la semana pasada, no, pueden hacerla cuando quieran. Les va a servir igual. ¿Y voy a lo decir de algo, Felipe? la multiplicación de clases no me. ¿Cuál? ¿En la 3? Sí, Entonces, em, dice probar que para todo n mayor o igual a 2 este z, a ver, se refiere al grupo, no es un grupo bajo la multiplicación de clases, es decir, bajo la multiplicación. Pero claramente, lo ¿qué es que lo que no sé es qué es multiplicamos la dentro de este multiplicación grupo? de clases. ¿Mm? La multiplicación de los elementos. ¿Quiénes son los elementos de esto que está aquí? Son, espérame, son todas las clases del 0 hasta el n-1, ¿no es cierto? Eso lo vimos Entonces, el y n lo uno. demostramos. Ya. Entonces, ¿qué es la multiplicación de clases? ¿Sí? Nada más que 0 por, o más general mejor, n por m no es más que la clase del mn o nm porque conmutan. Eso, y creo que estaba por ahí Ya. en un ejercicio de la ayudantía uno por si quieren ahí retomar Ah, después. Pero ¿mm? Esto está bien definido. ya, ya. Es que recordé que por ser clases, no los tengo que ver como conjuntos, sino que tomar un elemento más, ya que son Claro, son representados por clases, uno. pero nosotros vimos que tomando cualquier representante sirve, entonces lo puede empezar como un número. Claro, como un Eso. número. Y ahí ustedes ven qué es lo que falla Vale, para eso. que esta cosa, bajo la multiplicación, no sea grupo. Así de simple. Si son cortitos, de esto es probar un grupo, este es encontrar, esto no lo definí. ¿Qué es el orden de un elemento? Es decir, este es un elemento de algún grupo, a la n llegó al neutro. El menor n que cumple eso es el orden. Si el menor n la menor potencia que yo encuentro de un elemento en el que llego al neutro, ese es el orden de un elemento. ¿Sí? Eso no es más que eso. Es decir, yo veo este grupo con dos elementos y veo cada elemento. Es decir, 0 a la cuánto llegó al cero. Fácil. El 1 a la Será el cuánto neutro. llegó al cero. El 2 a la cuánto llegó al neutro. Pero el menor, ese es el orden. Porque nosotros sabemos que en el reloj se da 1000 vueltas y podemos llegar 1000 veces al cero si queremos. Y ahí ustedes siguen para abajo. Entonces, concretamente hoy día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver subgrupos, ¿sí? Ya tenemos la noción de que son grupos, vamos a ver subgrupos, que es algo bastante simple, morfismo igual, que es algo súper enriquecedor dentro del álgebra, que ahí después vamos a hablar aspectos más generales. Clase y esto no sé, cociente. No sé si lo alcancemos a ver hoy día, ¿sí? Pero yo me quedo contento con que alcancemos a ver todas estas cositas, que se ven varias, pero son bastante cortas. Esta es un poco más larga, ¿sí? Que probablemente podemos alcanzar a verla, pero va a depender de qué ritmo vayamos. Así que como primera cosa vamos a ver qué es lo que es un subgrupo. Y antes de leer la definición, se las voy a dar hablada y es como un subgrupo no es nada más que un subconjunto del grupo que también es un grupo. Así de simple. Subgrupo es un subconjunto de un grupo que puede ser el mismo. Es decir, si G es un grupo, G también es un subgrupo de G, Hola, trivialmente. buenas. Hola, buenas. ¿Se te había perdido Como el la link? misma relación entre monoide y submonoide. Mm, exactamente. Exactamente. Esto se generaliza para el monoide. Un submonoide es un subgrupo, o sea, es un conjunto del monoide que también es un monoide. ¿Sí? Y con eso ya no es necesario leer aquí la definición. Pero sí algo, por ejemplo, notación, al profe le gusta usar esta notación, pero yo estoy acostumbrado a usar esta. Igual que para los subconjuntos como X subconjunto de Y, el profe ocupa X subconjunto así de Y, que es lo mismo.
cosa de gusto. Y cuando es un subgrupo propio, es decir, un subgrupo que no es todo el grupo, se nota así. Notación. Y claramente, esto es importante. En el subgrupo tenemos que conservar el neutro. Es decir, hagamos aquí, tenemos un grupo, este es el grupo G, y por ejemplo, este de aquí es un subgrupo, el subgrupo H. El neutro del grupo del grande tiene que ser también el neutro del chico. Eso me está diciendo. Que sea cerrado para la operación, es decir, que cuando yo opero un elemento aquí con el de acá, lo opero y caigo al mismo dentro del grupo. Si caigo fuera del grupo, entonces ya no es un subgrupo, es un conjunto, ¿no? Y por último, que todo elemento del H tenga su inversa dentro de H también. Es decir, ser nuevamente un subgrupo, si no es nada más que eso. Entonces, em, ejercicio, que esto quizás lo podemos hacer entre todos ahora para ver cómo, si entendimos la definición o no. Nos damos un grupo G, ¿sí? Cualquier duda me interrumpen. Y una colección arbitraria de subgrupos de G. Una colección arbitraria puede ser infinito, puede ser no numerable, lo que se le ocurra. Arbitraria. Entonces, probar que la intersección de cualquier elemento o de todos los elementos de una colección sigue siendo, o sea, sigue siendo un grupo, en particular, un subgrupo de G. ¿Y ahí Eso es cómo directo con el demostramos? neutro, Claro. De hecho, primer paso. porque todos deben compartir el neutro. Exacto. Tomamos el neutro aquí. No, de hecho podemos, como el neutro tiene que estar en cada uno de los subgrupos, sí, porque sabemos que todos estos H sub i son subgrupos, como cada uno tiene el neutro, en particular la intersección tiene el neutro, ¿no es cierto? Entonces tenemos el neutro, ¿ya? Ujú. Luego, ¿qué otra condición tenemos que tener? Asociatividad, esa es directa, asociatividad directa, ¿sí? Porque se hereda de la propiedad la asociatividad casi siempre es como trivial. ¿Qué otra condición? El inverso, falta el inverso. Entonces, Mm. tomando un elemento, es decir, tomando un elemento en esta cosa, tenemos, a ver, tomando un X perteneciente acá, tenemos que demostrar que implica que también X a la menos 1 está en esta intersección. Pero esto es trivial, porque si X está en la intersección, en particular, X está en HI para todo y en I. Y mayúscula una familia de sus conjuntos, o sea, una familia de números, de índices. Entonces, si X está en HI para todo I en I, claramente X a la menos 1 también está en HI para todo I en I, porque cada uno de ellos es un subgrupo, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? Es decir, tomo un elemento en la intersección. Si está en la intersección, está en cada uno de los subgrupos que yo tomé. Como cada uno de ellos subgrupos son en particular un grupo, también tienen sus elementos, tienen la inversa dentro del grupo. Es decir, la inversa está en cada uno de los HI para todo I, que esto es equivalente a decir que X a la menos 1 está en la intersección de los HI. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Claro. Y ahí Sí. tenemos todas las condiciones. ¿Sí? Tenemos las tres condiciones necesarias y suficientes para decir que es un subgrupo. Y bueno, y la otra condición que también hay que considerar, pero que es trivial siempre, es que esta cosa sea subconjunto de G, pero es trivial. Porque intersectar con subconjuntos de un conjunto sigue viviendo en el conjunto. Entonces ya tenemos este ejercicio listo, ¿sí? Como para aterrizar la definición. Y ejemplo, ahora tenemos, por ejemplo, el grupo ortogonal. ¿Quién es el grupo ortogonal? El grupo ON con coeficiente en R no es más que las matrices pertenecientes a las matrices de tamaño M con coeficiente en R, tal que qué cosa, tal que la transpuesta es igual a la inversa. Ortogonales, es decir, el conjunto de todas las matrices ortogonales, y esto es algo que se ve en álgebra lineal, ¿sí? Ojo, espero que lo hayan visto.
las matrices ortogonales son las que cumplen que su inversa es igual a la transpuesta. La reunión de todas esas cosas es un grupo en particular y de hecho ustedes lo pueden demostrar, pero es bastante trivial, ¿sí? Es un grupo, pero además es un subgrupo ¿de quién? Del grupo general lineal que vimos la semana pasada. ¿Quién era este grupo? Este grupo eran todas las matrices pertenecientes a las matrices de orden n con coeficiente en R, tal que qué cosa, tal que el determinante, el determinante de m pertenece a, bueno, mejor dicho, estamos en un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces que el determinante pertenezca a este conjunto multiplicativo era equivalente a qué cosa? A que el determinante fuera distinto de cero, porque en un cuerpo eso pasa. Recordemos que el grupo multiplicativo de un cuerpo es nada más y nada menos que el cuerpo menos el cero, por definición, directo por definición. Entonces nos damos cuenta que este era grupo, y lo vimos la semana pasada, y en particular el grupo ortogonal es un subgrupo de este, porque son matrices exactamente de ellas, pero que en este caso me piden algo más restrictivo. No me piden que el determinante sea distinto de cero, me piden que la inversa sea la transpuesta, algo más restrictivo. Entonces ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos GL, y por aquí hay algo más chiquitito, tenemos el ON, ¿sí? El grupo ortogonal. ¿Sí? Entonces, siguiendo un poquito más, y esta la anoté para no perder tiempo escribiéndola, pero es un típico, una forma muy típica de demostrar cosas, que nosotros podemos demostrar que los subgrupos de los enteros son todos de la forma nz, es decir, son todos múltiplos de. Porque ¿qué es nz? Nz no es nada más que los, los múltiplos de z, ¿sí? Para un cierto n. Es decir, 3z, ¿quiénes son? Los múltiplos de 3. ¿Quién es 5z? Los múltiplos de 5. Y nos damos cuenta que todos los subgrupos de NZ son necesariamente de esta forma. No hay otro más. Y eso me parece mucho que igual está demostrado en el libro del profe. Entonces, aquí, ¿cómo se demuestra esto? Tomamos un subgrupo de Z, ¿sí? Un subgrupo arbitrario cualquiera, que no sea el trivial, ¿sí? Porque sabemos que el trivial no nos sirve mucho para demostrar cosas. Entonces, ahora hacemos un truquillo, ¿sí? El mismo que hicimos en la ayudantía número uno, ¿sí? Donde intersectábamos, en ese entonces era un conjunto, ahora estamos trabajando con grupos, donde intersectábamos el conjunto con los naturales mayor o igual a uno. ¿Para qué? Solamente porque nosotros imaginemos que esta es la recta entera, el cero, y aquí tenemos un uno, un 2, infinito, menos uno, menos 2, infinito, ¿sí? Es una recta discreta. Y en este caso, nosotros no nos basta restringirnos a los positivos porque es más fácil. Sí, porque es equivalente restringirnos a los negativos. Entonces, ¿para qué hago esto yo? Para tomar un mínimo, encontrar una contradicción y darme cuenta que el resto tiene que ser cero. Entonces, ya tenemos un subgrupo arbitrario. Y yo quiero demostrar que necesariamente H es NZ. A eso quiero llegar. Entonces, tomo el mínimo de esta intersección, tomo un elemento en H, arbitrario, y por división euclidiana, yo sé que si yo a M lo divido por N, llego a que M es NQ más R, es decir, el cociente y un resto. ¿Sí? ¿Está aquí alguna duda? ¿No? No, Ya, no, entonces no. tenemos cociente No, y no. resto. Hasta ahí estamos bien, perfecto. Entonces, y nosotros sabemos, por la división euclidiana, que este resto es siempre menor a n, ¿sí? Porque si no, el resto se le agrega 1 y ustedes ya saben dividir. Eso es algo de la básica. Pero dado que H es un grupo y vamos a hacer el mismo juego de la identidad 1, podemos despejar R como ¿qué? Como M menos QN. Entonces, nosotros sabemos que M está en H, ¿verdad? Porque yo así lo impuse. Impuse que M estuviera en H. Y también impuse que el N estuviera en H, ¿sí? Porque tomé el mínimo de la intersección con,
con los positivos. Entonces, porque los subgrupos son cerrados, nosotros sabemos que al operar elementos que viven ahí mismo, siguen estando en H. Es decir, si n está en H, entonces Qn está en H, pero si m y Qn están en H y los restos siguen estando en H. En particular, R está en H, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿A todos les Sí, quedó claro por qué R está en H? sí, por lo menos me sé. Sí, porque es operar, esto está en H, esto está en H, opero cosas en H, sigo quedándome en H. Pero es una contradicción, ¿en qué sentido? Porque nosotros escogimos a n como el mínimo, ¿verdad? Y en este caso, R es menor que el mínimo. Por lo tanto, es una contradicción y tiene que ser cero porque recordemos que lo intersectamos con los mayores a uno. ¿Sí? En este caso, entonces, necesariamente el resto es cero. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que M es NQ, no más R porque R es cero, NQ. Es decir, todo elemento que yo tome en H es de la forma NQ. Y está demostrado. Es decir, H tiene que ser necesariamente NZ. Es decir, un múltiplo de N. Y ahí está demostrado. ¿Sí? Así de simple. Y esto, y le di énfasis, van a haber cosas que, por ejemplo, yo voy a pasar un poco más rápido porque no es tan necesario darle vuelta, pero esta sí es necesario darle vuelta, porque este argumento es súper típico, el de imponer un mínimo, hacer división euclidiana y darme cuenta de que tiene que ser cero ese resto, porque contradice la suposición del mínimo. Y ahí quedó demostrado. ¿Sí? Más ejemplos, súper importante este que no está en el libro, pero súper importante porque en este caso, por ejemplo, para qué le serviría esto? Muchas veces el profe les pone ahí un ejercicio, más adelante cuando entren a grupo, y les va a poner un ejercicio que diga, dé un contraejemplo de por qué esta propiedad no se cumple. Entonces, si ustedes tienen un arsenal de muchos grupos que ya conocen, pueden ocupar cualquiera. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, saben que este grupo cumple cierta propiedad o no cumple cierta propiedad y corresponde a lo que el profe les pide, lo pueden ocupar. Entonces, el grupo diedral, ¿qué es el grupo diedral? Que no es, es parecido al grupo simétrico, es parecido, pero no es lo mismo. El grupo diedral son las transformaciones ortogonales, es decir, tomar una figura en el plano, piénsala en el plano, con centro en el origen, piensen que el centro está en el origen, y que le empiezo a hacer dos operaciones, rotar y reflejar respecto a algún eje. Rotar, reflejar respecto a un eje. Y si nos ponemos a hacer algunos calculitos, nos damos cuenta que este grupo tiene orden 2n. Es decir, el grupo de 4 es el que actúa en el cuadrado, ¿sí? El grupo de 4. El grupo de 3 es el que actúa ¿dónde? En el triángulo, con el centro aquí en ahí. Entonces, nosotros cuando hacemos una rotación, pongámosle numeritos, ¿sí? Entonces, si yo actúa de 3 haciendo una rotación, aquí me queda el mismo triángulo, en este caso equilátero, ¿sí? Porque son figuras congruentes. Equilátero, y aquí me quedaría el 1, aquí el 2 y aquí el 3. ¿Sí? Eso es todo. Y si nos damos cuenta, este grupo se conforma de todas estas cositas. Es decir, la identidad, no hacer nada, no hacerle nada a mi cosa, e identidad. Siempre recuerden que los grupos tienen que tener la identidad. Rotar una vez hasta rotar n-1. Porque ¿qué pasa cuando yo roto n veces una figura de n lados? Llego al mismo lugar. Es decir, si roto el cuadrado 4 veces, 1, 2, 3, 4, llego ahí mismo. O si roto el triángulo 3 veces, 1, 2, 3, llego ahí mismo. Por lo tanto, tenemos que r a la n es identidad. Y obviamente después r a la n+1 sigue siendo r1, porque es como que es como, piensen en un grupo cíclico, esto es un grupo finito. Entonces me empiezo a hacer las mismas operaciones. Por lo tanto, basta tomar hasta la potencia r-1, y con la reflexión pasa lo mismo, ¿sí? No hasta n, ¿sí? Pero pasa lo mismo. ¿En qué sentido? De que la reflexión es, por ejemplo, hacer la reflexión en el eje X, o sea, en el eje Y, o en el eje X.
Es decir, ¿qué pasa si yo reflejo este que está aquí con respecto al eje Y? Bueno, me queda esto que está acá. El 1 acá, el 3 acá y el 2 acá, ¿sí? Lo reflejé respecto al eje Y y esa operación es S, ¿sí? Eh, eso, ¿y qué pasa si yo vuelvo a reflejar? Llego ahí mismo. Es decir, S al cuadrado es la identidad. Por eso, en este caso, yo no pongo S al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos, hasta el momento recapitulando, tenemos la identidad, todas las potencias de rotar, hacer la reflexión y luego la combinación entre ellas. Es decir, rotar y reflejar. O rotar n-1 veces y reflejar. Porque ¿qué pasa si yo roto n veces y reflejo? Bueno, esta es la identidad, entonces es como reflejar, ¿no? Entonces si nos ponemos a contar los elementos, en el grupo de n tenemos n-1 cosas, ¿sí? El s me suma uno más, y acá tenemos el rs, n-1 veces más, ¿sí? N más n-1. Ah, y la identidad no la conté, más uno, ¿sí? Porque conté solamente el n-1 veces al principio. Entonces, sumando y restando, se dan cuenta que esta cosa tiene dos n elementos. Así de simple. Esa es una forma de entenderlo. Y claramente aquí me ponen esta otra igualdad de que RS es la identidad, que significa rotar, reflejar, y después rotar y reflejar. Si ustedes agarran cualquier figurita, no sé, por ejemplo, el celular. Si yo roto, reflejo, y después roto y reflejo, este no es un cuadrado, pero si tiene que ser un cuadrado o polígonos regulares, y van a darse cuenta que llegan al mismo origen. Em, y aquí quería llegar, que este grupo, y le di harto énfasis porque había que primero entender qué es lo que era ese grupo, este es un subgrupo del grupo simétrico, ¿sí? Porque nosotros igual vimos que el grupo simétrico lo podemos ver como, como, no sé, como permutaciones de los lados de un polígono regular también, pero ¿por qué subgrupo? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en el cuadrado? En el cuadrado, en el grupo de 4 nosotros tenemos permitido hacer dos cosas, rotar y reflejar. Reflejar respecto a un eje. Por ejemplo, rotar así, o reflejar respecto aquí al centro. Pero en ese 4 yo tengo permitidas muchas más cosas. ¿Quién era el orden de D4? 8, ¿no es cierto? 2n. ¿Y quién es el orden de S4? 24, 4 factorial. Ya, ya tenemos muchas más cosas que hacer. Pero ¿cuál es la intuición detrás? Podemos hacer lo mismo que en D4, pero por ejemplo aquí podemos reflejar respecto a esta diagonal. O reflejar respecto a esta otra diagonal. Y empiezan a aparecer cosas más locas. Por eso que el S4 tiene muchos más elementos que el D4. Y en particular es un subgrupo de S4, de SN. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que era este grupo de N o no? El grupo Sí. diedral. Sí. ¿Sí? Ya bacán. Y esta cosa le sirve para dar ejemplos, contraejemplos a los ejercicios del profe, cualquier cosita. Eso. Avanzando un poquito más, aquí les definí el centro, como un ejemplo, pero ahí lo pueden ir masticando. Eh, ¿Qué es el centro? Es súper facilito. Son todos los elementos del grupo, ¿sí? Tales que conmutan con todos. Es decir, son todos los H en G, tales que, es decir, para que vean un ejemplo, este es mi grupo G. Y aquí tenemos A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces son todos los elementos H, entre comillas, voy a eliminar el H mejor, son todos los H tales que con todo elemento conmutan. Por ejemplo, podemos tener un grupo que este no conmuta con S o que no conmuta con S, ¿sí? Pero, por ejemplo, este puede que sí conmute con S, con S, con S, con S, con S y con S. Entonces, B pertenece al centro, ¿sí? A no pertenece al centro, pero B sí. O, por ejemplo, este que está acá, el D puede que conmute con C, con D, con A, pero no conmuta con G, con F y con E. Entonces, no pertenece al centro porque es para todo elemento, ¿sí? Y en particular, si ustedes se dan cuenta, ¿quién es el elemento que siempre conmuta con todos? Neutro. El neutro.
Entonces, en particular, el neutro siempre está en el centro. El neutro siempre está en el centro. ¿Sí? Pero pueden haber más elementos que estén en el centro. Y esto se puede demostrar, pero no lo vamos a hacer. Quizás pueden hacerlo ustedes como para parecido a lo que hicimos con la intersección arriba, que el centro es un subgrupo de G. ¿Sí? Tiene neutro, bueno, ya lo vimos, que el neutro siempre está, ahí se lo soplé, que hay inverso y que asociatividad, pero la asociatividad es trivial, así que podrían darse el trabajito súper simple de ver que tiene el inverso igual. Em, y aquí tenemos una caracterización de, por ejemplo, los grupos abelianos. ¿Sí? G es abeliano sí, solo sí, el centro es todo. Y eso es súper trivial, porque si se dan cuenta que el centro sea todo mi grupo, quiere decir que todos los elementos del grupo conmutan con todos. Es decir, es abeliano. Es una forma más bonita de decir que G abeliano es lo mismo que decir que el centro es todo. Por ejemplo, y este es un ejercicio, sí, pero no lo hagan porque, bueno, si lo quieren hacer, por supuesto, está súper bien. Pero no les va a servir mucho para el curso porque esto es como más una ventana al álgebra lineal. Álgebra lineal. Sí, un ejercicio súper bueno, sí. Se puede probar que el centro de todo el grupo general lineal, pero de las matrices del general lineal, son homotecias. Es decir, todo el centro de todo lo que está acá son las matrices de esta forma. Bueno, puro cero acá, y pura h acá, y puro cero, por todos lados, ¿sí? La matriz que tiene puro lambda en la diagonal. Ese es el centro de esto que está acá. Pero esto, como les digo, es más de álgebra lineal. Pero que, como se dan cuenta, podemos trabajarlo con el vocabulario de estructura algebraica. Entonces, aquí, esto es lo que yo les decía la semana pasada, que teníamos dos cosas que queríamos hacer. Había un ejercicio que decía probar que Sn con n mayor o igual a 3 no es abeliano. Entonces, una forma más bonita de decirlo es decir, probar que el centro para n mayor o igual a 3 es el trivial. Es decir, el único que conmuta con todos es la identidad y los otros no conmutan. Es otra forma de decir lo mismo. Y aquí lo dejé escrito para que lo vayamos desglosando de a poquito. ¿Cómo lo probamos? Démonos un sigma, una permutación, que no sea la identidad. Entonces va a existir un i, tal que el i, por ejemplo, piensa en esta cadena. 1, 2, i, j, n, por ejemplo. Que me manda qué cosa, me la manda el 1, el 2, j, i, n. Pensemos en esa permutación, tal que el i lo manda el j, pero con un j distinto de i, y en particular el j me lo manda el i. Una misma forma de decirlo. Entonces ahora nosotros podemos tomar un k de 1 a n, que sea distinto a i y que sea distinto a j. ¿Sí? Que sea cuál, que sea la permutación, por ejemplo, esta que está aquí, que es tau, sea la permutación jk. Por ejemplo, un k que está como por aquí. A ver, cambiemos el color mejor. Por ejemplo, por aquí está el k. Entonces yo ahora voy a permutar estos dos. Este que está aquí. Entonces, si nosotros componemos, por ejemplo, sigma tau de i, ¿qué me da? Bueno, ¿qué hace tau de i? Que alguien me diga, ¿qué hace tau de i? Porque vimos recién que tau solo intercambia j con k. Entonces, ¿qué le hace tau a i? ¿Nada? Nada. ¿O no? Nada, no le hace nada. Me perdí. ¿Por qué? Solamente mueve j con k. Entonces, tau de i no le hace nada, por lo tanto, tau de i es i. Pero sigma sí le hace algo ahí. ¿Por qué? Porque nosotros definimos que sigma i fuera j. Por lo tanto, esto es j. ¿Sí? Pero ahora veamos la composición para ver si es abeliano o no. ¿Será que si yo al tau i perdón, si yo al tau le pongo sigma i, ¿será que llego a j? Veamos. ¿Qué le hace sigma a i?
me lo manda al J. Y tau J, ya sabemos que el tau J me lo manda al K, porque así lo definí yo. Por lo tanto, me doy cuenta de que sigma, siendo cualquier elemento distinto de la identidad, no conmuta. No conmuta con nadie, excepto con la identidad. ¿Sí, no es cierto? Ya probamos que no conmuta, porque sigma es cualquier elemento que no es la identidad. Por lo tanto, si ningún elemento fuera de la identidad conmuta, quiere decir que sigma no está en el centro. Es decir, que el centro de Sn es el trivial. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Ya, perfecto. Bueno, acabamos de calcular el centro del grupo simétrico, ¿sí? Se lo hice yo. Este lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Pueden entretenerse un ratito viendo quién es el centro de Dn. Ya sabemos que Dn es en particular un subgrupo de Sn. Entonces ahí ustedes se pueden dar el trabajo, quiénes son los que conmutan en Dn. Y una proposición, ¿sí? Que nos va a dar pie a ver qué son los generados. Es que, por ejemplo, tomando A un subconjunto de un grupo, entonces va a existir un subgrupo de G que contiene A, el cual es minimal respecto a la inclusión, ¿sí? Traduzcamos un poco. Que yo tomando cualquier subconjunto de G, por ejemplo, hagamos un dibujito. Tengo G. Y yo tomo un subconjunto, entonces va a existir por ahí algún subgrupo que contiene a la A que es minimal. Por ejemplo, este supongamos que es un subgrupo y supongamos también, por ejemplo, que este de acá también es un subgrupo. H'. Pero si me doy cuenta, el H es minimal y siempre va a existir. Y ese se denota como el subgrupo generado por A, es decir, el subgrupo que genera A. Veamos con más detalle lo que quise decir. ¿Sí? Y es súper trivial la demostración. Es decir, queremos definir esto de tal forma que sea el minimal respecto a todo. Entonces, lo típico es tomar intersecciones. Es decir, esto es por definición. ¿Qué pasa cuando yo quiero tomar lo menor contenido en algo? Intersecto todo. Es decir, por ejemplo, tengo el G y tengo mi A. Entonces yo ahora empiezo a tomar todos los grupos que tengan, todos los subgrupos que tengan a la. Y los intersecto todos y queda el minimal. Entonces, directo. Esto es directo por definición. Cuando yo intersecto todos los subgrupos que tienen a, llego al subgrupo minimal. Y de manera explícita, ¿qué significa este subgrupo generado? Significa esto igual a la álgebra lineal, ¿sí? Esto es como para que ustedes se recuerden de cómo eran las combinaciones. Esto es como una combinación lineal. Entonces, con la notación multiplicativa, nosotros tenemos que el generado de A son todos los elementos, ¿sí? Que están en A, que yo lo elevo a cierta potencia y voy teniendo todas sus combinaciones. Es decir, si yo traduzco esto en el lenguaje aditivo, porque este es el lenguaje multiplicativo, si yo lo traduzco al lenguaje aditivo, esto es de esta forma. Epsilon 1, x1, más epsilon 2, x2, más epsilon n, xn. Y esto quizás le hace más sonido en el sentido de que se parece a una combinación lineal. Y es efectivamente todas las combinaciones lineales posibles me hacen al subgrupo engendrado. Sí, esto es súper análogo a la álgebra lineal. ¿Sí? ¿Se entendió esto o no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, después veamos una definición, ¿sí? Y está súper importante. En que, por ejemplo, bueno, obviamente este grupo que está acá es el subgrupo generado, pero el A, específicamente el A, es el generador. ¿Sí? Son como preguntas de álgebra lineal incluso. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Entonces, el conjunto generador de G
es decir, genera G o un conjunto generado de G, si el grupo es igual al generado por A. Eso es lo que acabamos de ver. Pero, ¿qué pasa? A G le diremos de tipo finito si admite un conjunto de generadores finitos, porque puede ser infinito perfectamente. Es decir, si yo, por ejemplo, a G lo puedo generar con A, B, no sé, o mejor, para que sea más explícito, A1, A2, hasta AN, finito, entonces este grupo es de tipo finito o finitamente generado. Esta es una definición, ¿no? Cuando lo pueden generar un número finito de elementos, entonces el grupo se dice de tipo finito o finitamente generado. Y claramente, todo grupo finito es finitamente generado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que sea G finito, un grupo finito, entonces claramente G es el generado por G, trivialmente. Es decir, al grupo yo lo puedo generar por él mismo, y como él es finito, es decir, tiene una base finita, base entre comillas. Entonces, todo grupo finito es de tipo finito, trivialmente. Pero algo que no es trivial es que, por ejemplo, un subgrupo de un grupo de tipo finito, no necesariamente es de tipo finito. Un subgrupo. Es decir, si este G es de tipo finito y yo tomo un H subgrupo distinto de G, no necesariamente es de tipo finito. Y eso quizás pueden ahí pensarlo harto rato a ver qué se les puede ocurrir ahí. Pero podemos encontrar en grupos, en ciertos grupos, ciertos subgrupos que no son finitamente generados. Y de hecho lo puse como un ejercicio más adelante. Entonces, veamos ejemplos. Y si se dan cuenta, se van a ir repitiendo los ejemplos, pero los vamos a ir adecuando a ciertas definiciones que vamos nosotros vayamos juntando. Entonces, este grupo, que es generado por la clase equivalencia del cero, ¿sí? Es generado por este siempre. Bueno, mejor, más explícitamente. El z cocientado por nz bajo la suma es exactamente lo mismo que el generado por el cero. Perdón. Que el generado por el uno. ¿Sí? Porque yo cuando vaya sumando el 1, el 1, el 1, el 1, el 1, voy recorriendo todos los números. Em, relativo a n. Y de hecho aquí hay algo más general. Dice que este es generado por cualquier entero relativo primo a n. Entonces, por ejemplo, en particular, Z6, y esta otra cosa que se me ocurre. Z6 es lo mismo que Z cocientado 6Z. El profe usa esta, yo uso esta. ¿Por qué? Porque esta es más general. Y esta, por ejemplo, hace alusión a los números pedádicos. ¿Sí? Se ocupa la misma notación, entonces para no entrar en confusiones, yo ocupo esta porque esta sí es exactamente lo que quiero decir. Pero esta igual de válida, pero no la ocupo por esta razón, para que lo tengan en consideración. Entonces, em, ¿quién puede generar al 6Z? El 1. ¿Quién más lo puede generar? ¿Alguien que me diga? Al 6Z. Sí, ¿quién puede generar a este que está aquí? El 1 lo genera trivialmente. Hay otro más por ahí. ¿Qué dice acá? Tiene que ser entero relativamente primo a n. Es decir, que no tengan divisor en común. Hay Por uno más. ejemplo, podía agarrar el 5. El 5. Perfecto, esos son todos. El 5. El 5 lo genera, porque ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa el 5 si lo opero? El 5, el 10, el 15, llegó el 20, llegó el 25. Pero el 5 es 5. ¿El 10 quién es? El 10 es el 4. El 15 es el 3. Si se dan cuenta, si yo hago la división por 6, ¿quién es el resto? El 4, el 3, el 20 es el 2 y el 25 es el 1. Es decir, los genera a todos. Y en particular el 30 va a ser el 0. Los genera a todos. Pero ¿qué pasa si yo no tomo un entero relativo?
¿Qué pasa si yo digo, pero el 4 puede que lo genere? Bueno, ¿quién genera el 4? El 4, el 8, el 12, el 16, el 20, el 24. Ya, el 4 es 4, el 8 es 2, el 12 es 0, el 16 es 4, el 20 es 2, el 24 es 0. Es cíclico, ¿se dan cuenta? 4, 2, 0, 4, 2, 0, 4. Pero ¿quién? No genera ni al 5, ni al 3, ni al 1. Entonces no lo genera. ¿Sí? Entonces tiene que ser primo relativamente primo. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que generan al grupo simétrico, y que esas son cositas que pueden demostrar, si no, ahí tienen toda la semana para entretenerse, que todas las transposiciones generan SN. ¿Sí? O que, por ejemplo, la permutación, perdón, la transposición 1, 2, junto con todas estas otras transposiciones, es decir, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, hasta el n-1, todas esas transposiciones, por ejemplo, si le pongo el generado acá, me doy cuenta que es igual a SN. O en particular, el, esta transposición y este ciclo. Que recordemos que hacía el ciclo. El ciclo hace el 1 va al 2, el 2 va al 3, el 3 va al 4, 4 al 5, etc. Y el n va al 1. Explícitamente. ¿Qué hace un ciclo? El 1 va al 2, el 2 va al... Bueno, no necesariamente, pero escrito como está acá. Mejor demos otro ejemplo. Por ejemplo, el 3, 5, 7, 1. ¿Qué hace el ciclo? El 2 va al 5, el 5 va al 7, el 7 va al 1 y el 1 va al 2. Y después se sigue generando el ciclo acá. Eso es lo que hace un ciclo. No es que el 1 vaya al 2 ni el 2 vaya al 5, no. Esa es la notación de permutación. Esta es de ciclo. Y la genera porque si se dan cuenta, me basta con tener una cadena de 1, 2 hasta n elementos, ¿sí? Y me basta con mover los dos primeros y tener un ciclo, porque ¿qué es lo que hace el ciclo 1, 2, 3 hasta el n? Como que corre todo un elemento. Entonces yo cualquier operación que quiera hacer en SN me basta con tener cualquier, bueno, de hecho podemos tener cualquier transposición, por ejemplo, podemos tener la transposición 2, 3 y también me genera todo. Porque si yo quiero, por ejemplo, mover este con ese, entonces tengo que hacer ahí varios juegos, pero se puede. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Y finalmente nos damos cuenta que Dn es el generado por R, S. Es decir, todas las combinaciones de R y todas las combinaciones de S. Explícitamente ya lo vimos. R a la 2, R a la n-1 y R a la n, que es el neutro, S, y las combinaciones entre ellos. SR, SR a la 2, etc. Ya lo vimos explícitamente, pero acotadamente tenemos eso. Estos son puros ejemplos de generado. ¿Sí? Y aquí viene un ejercicio que me gustaría hacerlo quizá entre todos, no sé, porque igual requiere un poquito más de cranear las cosas, pero se puede hacer. No ese de arriba, no, el de abajo mejor. Em, que es el siguiente. Por ejemplo, nosotros podemos demostrar que un grupo de tipo finito es numerable, pero eso es trivial, ¿sí? Es como el mismo argumento de ser tipo finito me va a implicar que es numerable, ¿sí? Que recordemos que las combinaciones lineales no son infinitas, son finitas. De hecho, volvamos a la definición y sale directo. Volvamos a la definición. Esta definición dice que son todas las combinaciones lineales de n en n, pero son finitas porque paran en n. Eso pasa, finita, paran en n. Entonces eso ya me implica inmediatamente que es numerable. Pero este ejercicio es bueno, mira. Demostrar que los racionales no es de tipo finito. ¿Qué significa no ser de tipo finito? Que no tienen una base finita. Es decir, que no puede ser generado por un número finito de elementos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos, no sé, vamos aquí. Que ocupamos la semana pasada. Pegar, pegar, pegar. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Por contradicción. Contradicción. ¿Sí? Ahí lo voy a dejar como para que sepa. Entonces, por contradicción, yo supongamos, que Q, los racionales,
pueden ser generados por un número finito de fracciones, porque son generados por las fracciones. Por ejemplo, P1, Q1, hasta Pn, Qn. Yo supongo por contradicción que sí puede ser generado de forma finita. ¿Sí? Y ahora tomamos em, L, L' más grande que Q1 hasta Qn. Sí, estas cosas no, estas son como demostraciones para que las más o menos las vayan procesando, pero no, son argumentos que pueden ocupar, que a veces no son tan importantes. ¿Sí? Pero yo aquí, yo sé por construcción que siempre puedo encontrar un primo más grande que cierto producto. Y me tomo la fracción que tiene, y tomo la fracción 1 partido en L. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que esta fracción, por contradicción que supusimos, puede ser escrita como una combinación de los elementos que están acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces podemos tener un M1, P1Q1, más un MN, PNQN. Yo supuse que va a existir cierto M1 hasta MN que llego al 1 partido en L. Es decir, voy a obtener algo de esta forma. Esto es alguna cosa, ¿sí? Para no perder tiempo desarrollando qué tengo en el numerador. Pero nosotros sabemos que en el denominador va a quedar el Q1 hasta Qn multiplicado, ¿no es cierto? ¿Hasta aquí todo claro? Aún no está resuelto, pero para más o menos ver si lo están Sí, captando. sí, Sí, hasta ahí Por sí. mi parte, sí. ya bacán. Entonces aquí yo supuse que puede ser, es de esta forma, y esta suma de todas estas fracciones me va a quedar algo arriba, dividido por esta multiplicación que ustedes ya saben sumar fracciones, ¿sí? Como un denominador, etcétera. En particular, esto que está acá implica que L por estos puntitos, me olvido de esto que está al medio y paso multiplicando el L para allá y el otro para el otro lado, me queda que Q1, que L por esos puntitos es exactamente la multiplicación de esos números que están ahí abajo. ¿Qué implica esto? Implica que L divide a Q1 hasta Qn. ¿Sí? Eso es por definición. Si yo tengo L por algo igual a otra cosa, significa que el L divide a lo que está a la derecha, lo que es una contradicción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo arbitrariamente impuse que L fuera un primo más grande que incluso esta multiplicación. Entonces, L no, es imposible que divida esa multiplicación, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Una contradicción. Sí. Y está demostrado. Es decir, yo supuse que era finitamente generado, me di cuenta que es imposible. Por lo tanto, está demostrado. ¿Sí? Porque L no divide a esa multiplicación que yo impuse que este fuera un primo más grande que esos que están ahí. Que esa multiplicación incluso. Entonces está listo. Perfecto. ¿Dónde tenía yo el coso? Aquí está. No sé qué pasó. XD. Mm. Y ahí me perdí. Entonces yo creo que por el condoro que me mandé, que no sé dónde quedó el coso adelante, vamos a hacer el break aquí. ¿Ya? Bueno, Sí, unos 8 minutitos. ¿Sí? A las 7:08 volvemos. Vale. Ya, yo me voy a quedar aquí arreglando la cosa que embarré. Ay, mi cerebro. Sí, espero que hayan venido focalizados en que van a venir hartas definiciones, hartas cosas. yo me tengo que retirar ahora. Bueno, Todo el almuerzo. ya, retírese nomás. Y ahí nos vemos. Chau. Chaito, nos vemos.
Em, voy a tener que abrir de nuevo otra cosa. Ahí tenéis todas las semanas listas. ¿O las vais haciendo? Las tengo todas listas. El punto es que las voy modificando un poco. ¿Cachai? Por ejemplo, las tengo, a ver, aquí las tengo en Overleaf. Tengo hasta la 10 ya, pero es que voy a tener que irla acotando porque lo que yo tenía pensado en un principio pasar por ayudantía, em, vamos a tener que ver menos cosas, ¿sí? Porque tampoco la idea es explotarlos con cosas. Entonces, probablemente esas 10 se me van a alargar a 12, 13, no sé, dependiendo de cuánto hagamos y del tiempo que ustedes tengan. Pues Claro, aquí no. están, pues mira, ayudantía hasta las 11 tengo. Oh, Están todas brígido, ¿y listas. cuánto te tomó hacer todos esos Beamer? Es que mira, el Beamer no me tomó tanto. Igual su tiempo, pero lo que más tomó fue el libro. ¿Cachai? Claro, no, si ese debe ser El más. libro, entonces, ¿qué hacía yo? Pues, sacaba la cantidad necesaria que yo creía y lo ponía en el Beamer. Y después lo iba seccionando en párrafos y cositas y cosas. ¿Cachai? Entonces, por eso el libro tampoco se lo subo porque tiene caleta de errores. Entonces, la idea no es que estudien con algo malo. Claro, está bajo revisión. Entonces, sí, pues está bajo revisión. Entonces, vemos el Beamer y cuando ya, como yo voy leyendo todo el Beamer y explicando y dando ejemplos, me doy cuenta si hay errores o no. Entonces ahí voy subiendo lo que ya vamos viendo, ¿cachai? En particular vamos por aquí, en subgrupos y generadores. Ya te cacho. Bueno, Sí. Y la guía igual, pues tengo guía. Lo que siempre van a tener van a ser los Beamer, ¿sí? Pero yo igual les subo una lectura complementaria por si a alguien le cuesta más y necesita más ejemplos, ahí hay. Y si alguien ya tiene más tiempo, puede hacer la guía de estos de ejercicio que tengan bien. Tengo hasta la. Debería tener hasta la. Ah, no, tengo hasta las 7 creo. Eso. Así que lo que siempre van a tener es el Beamer, pero la guía y las lecturas complementarias no necesariamente. Porque eso ya depende de mi tiempo. claro. No sé. Em, ¿Qué iba a hacer yo? Ah, iba a proyectar esta cosa. Efectivamente. Mucha información hasta ahora, ¿o no? Toda- Según yo, la anterior estaba más densa. O no sé yo. Puede que la primera. Probable. Es que vamos a la mitad, pues. Sí, pues, no sé. No, Vamos a pero la mitad. comparándola, Ah, sí, comparándola justamente. La mitad sí, con la sí, sí. mitad. Ah, ya. Puede ser, sí. Pero no Pero sé. sí. Puede Vamos a que llegar rendidos al final. Sí, vamos a llegar. ¿Qué te iba a decir? No, sí, pues, hoy día, como te contaba, el profe comenzó leyendo el librito con nosotros, pues, haciendo alguna más por encima, pues, como suele hacer el ¿cachai? Sí, pues. Es que Eh, mira, ¿sabes? Lo que más le falta a ese libro son ejemplos. Harto. mm, No tiene ejemplo, no tiene casi nada. no, pues, y ahí entre medio el profe decía como onda, no sé, pues agarraba como un ejercicio del libro, ¿cachai? Ujú. Y como que no iba a decir que lo hagamos, no sé qué, y yo como para no, entre varios igual de los chicos acá dijeron, pues, como para no repetir, nos dijimos, ah, no, eso ya lo hicimos en ayudantía. Porque para qué vamos a estar en clase haciendo el mismo ejercicio que tú ya no hiciste acá, po. ¿Y cuál era? ¿Uno que vimos en ayudantía? Digo, no era un ejercicio, sino que era cuando salía el cuerpo FP. Mm,
Era cuando el Ya. profe decía, ¿ustedes saben cómo se construye esto? Y ahí, Ahí ustedes ya estaban, ahí le estaban dijimos, como secos, no, el gym ya los construyó, así se hace con las relaciones de equivalencia. tiki-taka. Sí, po. Y ahí el profe igual lo escribió en la pizarra así rapidito por encima, po. Ya. Pero bueno, porque si no lo hubiéramos visto contigo, aunque el profe lo hubiera explicado, yo creo que no lo explicaba tan claro como tú, po. ¿Cachai? Es que pues esa es mi idea, pues ir adelantado, entonces cuando el profe le pase esa cosa en 5 minutos, ustedes ya la van a tener que ahí estar sufriendo 5 minutos. Claro. Sí. Lo ideal, obviamente, tienen que ustedes en su tiempo, pero ya con la ayudantía hay harto arsenal. Las lecturas complementarias ya sí les hace falta, pero igual las guías de ejercicio son importantes porque les van a ir soltando la mano. Entonces yo les recomiendo profundamente que la hagan. No digo que la hagan todas, pero por lo menos un tercio de esa guía. Mm. Sí, y eso que igual les dije antes. Y otra cosa. Lo que veamos en la ayudantía, lo ideal es que, o sea, dudas que salgan de la ayudantía y que se dirijan conmigo nomás. Sí, porque igual vamos a ver más cosas que el profe puede quedar. ¿Y por qué alguien les pasó esto si ni siquiera está en el libro? Y yo ya les di la explicación de por qué pasa eso. Sí. Entonces ahí, no sé, pueden haber. Y dudas del profe le hacen llegar al profe o a mí no tengo problema. Pero eso de, como para que haya como un agua separada un poco ahí. Sí. Y otra cosa, ¿están todos por ahí o no? ¿Ya volvieron todos? Jimita, Felipe, parece que no. Parece que no. Así que es. Ahora vamos a entrar a los morfismos que son algo espectacular, que vamos a ver súper. Es como súper corto, pero tiene una profundidad gigantesca. Y ahí si Probablemente. me da el tiempo les comento. De hecho, hoy día el Pero profe, eso te iba a comentar, porque en su apunte sale cuando define morfismo de monoides, monoides. abajito Mm. sale el morfismo de monoides, po. Sí, pues súper así como encima. Sí, pues yo Y, la verdad en la clase no lo entendí, pero fue y como, ahora lo vamos a entender. fue como ya lo busco después. Es que el profe pone monoide, pone morfismo, pone grupo, pone morfismo. Y esa cosa se puede como, veamos grupos mejor nomás. Porque al final, para monoides es lo mismo, pero con una condición menos, ¿no? Es como redundar todo el rato. Y, y aquí vamos a ver cómo funciona la cosa. Uy, ¿Volvieron ya o no? Aló. Eh, parece que estaba muy densa la ayudantía. Qué bueno que vienen varios, sí. Hoy día vinieron todos menos Benja. Y se fue Esteban un poco antes. ahí el profe mandó las notas del ejercicio que te decía hoy, po. Ya, ¿y te fue bien o no? Puro uno, excepto el Felipe. ¿En serio puro uno excepto Felipe? Sí. Oh, Y es raro porque, puta, yo hice lo mismo que el profe está diciendo acá, ¿cachai? mm, Pero escrito, po. ¿Cachai? claro. Qué baja. Digo, He igual. vuelto. Ya, qué bueno. Falta la jimita nomás. ¿Qué me decía ahí, Benja? Ah, no, espérate. No, no, yo me agilé acá entonces. Sea una estructura asociativa. Ah, no me agilé. No, acá yo me equivoqué. Ah, pero eso. ¿Volvió la jimita o no? Jimita. Ya no importa, pero voy a hablar encima más o menos. Tenía pensado lo siguiente, sí, pero es un pensamiento, ¿no? Si les interesa, ustedes lo pueden hacer realidad. Tenía pensado juntarnos los sábados o domingos, no sé, un horario súper flexible y ni siquiera tiene que ser toda la semana, para ver solamente ejercicios de la guía que yo hice. Por ejemplo, media hora o una hora. Y nos juntamos netamente a hacer ejercicio.
Entonces, si les interesa, si hay por lo menos dos personas interesadas, yo voy y hacemos media hora, una hora de puros ejercicios que tengo yo en la guía. Ahora, si no les interesa, lamentable, ¿no? No sé qué opinan. Yo necesito ejercitar, pero tampoco tan adelantado como vamos ahora. Sí, la Ya, verdad, concuerdo con Felipe. Yo con la Porque, guía, la primera, podríamos ya. juntarnos a hablar de eso. Bueno, no hablar, No, hacer. sí, pues, no, no, si no, no tiene por qué ser. De hecho, pueden ser ejercicios. Como les digo, yo no tengo problema con retomar cosas que vimos 2, 3 ayudantías atrás. Pero la idea es, si les interesa, pues si no, no importa. Así que eso, se los dejo. Si alguien ve la grabación igual, si de verdad les interesa, hablan por WhatsApp y nos coordinamos con los que les interese. Media hora, una hora, si no, para que sea súper liviano y ver netamente ejercicio. Son pura aplicación de lo que ya sabemos. Así que ahí se los dejo. Piénsenlo nomás, nadie está obligado. Retomando, ya demostramos esta, la segunda, y la tercera se las dejo a ustedes, ¿sí? Que es cortita igual. Pero por ejemplo, tenemos eh, un grupo de tipo finito eh, que es generado por esto. Por ejemplo, el grupo general lineal con coeficientes en los racionales de orden 2 es generado por estas dos matrices, ¿sí? Nada más que estas dos matrices, es decir, es de tipo finito. Pero nosotros podemos tomar un subgrupo que son elementos de esta matriz que está acá, pero que solamente tienen uno en la diagonal. Es decir, son de la forma así, 1A, B, 1, que pertenecen acá. Y ustedes pueden demostrar que estas matrices no son de tipo finito, es decir, no vas a encontrar un número finito de elementos que me generen todas estas matrices. No. Y esta, obviamente, esta no lo genera todo. Esto es como para que tengan la idea de qué me refiero, pero esto no es. Entonces ahí, si quieren, se entretienen igual un rato. Entonces ahora vamos a pasar a lo que se llama morfismos de grupo. Y esto no es más que nada, no es nada más que una aplicación, una función, piénselo. Sí, de hecho aquí lo puse aplicación. Aplicación, función, transformación. Transformación. No lineal, ¿ah? No estamos en álgebra lineal. Una transformación que cumple una sola propiedad. Bueno, de hecho cumple más, pero la definición fácil y rápida es esta. Es decir, que separa para la operación. Siendo más riguroso, es una aplicación que va de el grupo con la operación punto al grupo prima, G', con la operación suma, por ejemplo. Entonces nosotros notamos que f de G1.G2 es lo mismo que f de G1 más f de G2. Es decir, por dentro separa y queda la operación por fuera. La operación del segundo grupo. Eso es todo. Y como mini ejercicio que aparece en el apunte del profe, si no me equivoco, de esta definición se desprende automáticamente que f del neutro es el neutro y que f de a a la menos 1 es f de a la menos 1. El profe lo define con estas tres propiedades, pero nos basta definirlo, y de hecho creo que lo pone como proposición. Basta definirlo de esta forma y estas dos propiedades extra salen de lo de acá. Es decir, esto que está acá implica esas dos propiedades. ¿Sí? Y de hecho veamos una, ¿para qué los voy a dejar ahí en el aire? Veamos una y quizás ustedes se pueden entretener con esa que está acá. Veamos por qué necesariamente la identidad va parada a la identidad. Igual que en un espacio vectorial. F de necesariamente tiene que ser eso. ¿Sí? ¿Y cómo se demuestra? Un truquito, súper cortito, truco, hay un truco. Eh, Identidad por identidad, ¿qué es? Identidad. Y si yo aplico F a ambos lados, me queda F de E por E es igual a E. Perdón, es igual a F de E. Esto lo anoto porque esta cosa es súper útil y súper eh, típica en las demostraciones de este tipo de cosas. Pero nosotros sabemos que por definición esto se separa. Es decir, queda f de e por f de e. Por definición.
Pero estamos dentro de un grupo. ¿Dónde vive f de e? Vive en la imagen, es decir, vive en G'. En particular, existe f de e a la menos 1. Por lo tanto, yo tengo permitido aquí multiplicar por f de e a la menos 1. Es decir, se me va S, se me va S y me queda que f de E es la identidad. Y para ser más riguroso, f de la identidad de G es igual a la identidad pero en G'. Es decir, la identidad del de acá va a parar necesariamente a la identidad del lado derecho. Y esto también ocurre en anillos, porque aquí estamos viendo morfismos de grupos, de grupos. En anillos ocurre lo mismo, pero no necesariamente, me refiero, ocurre lo mismo hasta en la misma propiedad, pero no necesariamente el neutro va al neutro. Y nosotros, como estamos en el álgebra conmutativa, nosotros hacemos que el neutro necesariamente vaya para el neutro. Y eso se llama los anillos unitarios conmutativos que les nombré la semana pasada. Esta es la definición, ¿sí? No es más que eso. Eso es un morfismo. Una aplicación de un grupo a otro grupo que se para la operación. Y en particular Oye, pero nosotros podemos... Dime. aquí, claro, no sería válido el argumento para morfismo de monoides, El neutro sí. El del inverso no. Porque no hay inverso. porque en el neutro mataste f de e con el del otro lado ¿Ya? y eso es como aplicar inversa. Ah, claro, es que aquí estamos viendo grupos. Si tú me preguntas si en los monoides necesariamente tenemos esta propiedad, no sé, habría que demostrarlo. En grupos sí, es automático, porque están los inversos. En Claro. el monoide no sé. En el monoide no sé. Puede que sí. Puede que Ok. sí. Quizás en la punta del profe está por ahí definido. O quizás si no es necesariamente, quizás el profe por eso pide cuando es monoide, cuando en el grupo no es necesario. Cuando es monoide se pide que el neutro vaya al neutro, por ejemplo. Porque quizás no Claro, es que automático. él lo había puesto como condición. Sí, Este quizás no es morfismo de automático. monoides. Sí, sí, que ese tiene que ser la razón. Te dejo Em, seguir. ya. Bueno, y también pueden probar ustedes que cuando un morfismo es biyectivo, la inversa también es un morfismo. Es decir, que f a la menos 1 de AB es lo mismo que f a la menos 1 de A por f a la menos 1 de B. Es decir, la inversa también se para cuando es biyectivo, cuando existe la inversa. Em, sí. Entonces, en este caso ustedes pueden decir, ah, pero ¿por qué aquí ocupaste la inversa si no sabemos si es biyectivo? El argumento que yo ocupé aquí fue que f de e está en un grupo, por lo tanto su inversa está en el grupo también. Pero no necesariamente la inversa para todo elemento existe. Pero en particular, para el neutro sí, porque estamos en un grupo. Ese fue el argumento, por si quedó quizás dando vuelta por ahí eso. Y claramente cuando tenemos biyección, tenemos un isomorfismo, lo mismo de álgebra lineal. Cuando vamos de un grupo al mismo grupo, se llama endomorfismo. Y cuando vamos de un grupo al mismo grupo, pero además es biyección, es un automorfismo. ¿Sí? Y homomorfismo cuando es normal. Y quizá hay que hacer un paréntesis de los morfismos de grupo. A mí me gusta más usar la palabra morfismo y creo que al profe igual. Pero a mí en particular porque los morfismos son algo más generales, porque los morfismos los tenemos en álgebra lineal, los tenemos aquí en grupo, los tenemos en anillos, los tenemos en módulos, ojalá que alcancemos a ver lo que son módulos. Y por ejemplo, el contexto más general que los pueden tener son la teoría de categorías. Igual si alguien es curioso, puede investigar. Teoría de categorías. Entonces aquí ahí los morfismos son mucho más extravagantes. Y esa teoría engloba en particular todas las teorías que tienen que ver con álgebra lineal y estructura algebraica, grupos, todo lo que se le ocurra. Entonces, eso es más general. Pero homomorfismo está igual de bien. No sé si después habré definido lo que son. No los definí. Entonces, dos cositas más.
Monomorfismo. Monomorfismo es cuando es un morfismo inyectivo. Inyectivo, esto es pura notación, ¿no? Inyectivo. Y epimorfismo, se imaginará lo que es. Un morfismo sobreyectivo. Eso. Esas son palabras un poco más pomposas, ¿no? Y tenemos también la misma intuición que teníamos en álgebra lineal. Tenemos kernel y tenemos imagen. ¿Sí? Entonces, lo mismo de álgebra lineal. El kernel son todos los elementos del espacio de llegada, en este caso un grupo. No es un espacio vectorial, pero voy a hablar así como que fuera un espacio vectorial porque con eso ustedes están más familiarizados. Entonces aquí tenemos del espacio de llegada, tal que al aplicarle el morfismo llegó a la identidad. Y la imagen, bueno, son todas los f de g tales que existe un elemento aquí en el espacio de llegada que va a parar acá. Eso. La misma noción de álgebra lineal. Y en particular ustedes pueden demostrar. Quizás lo podemos hacer, quizás lo podemos hacer para el kernel y ustedes lo dejan para el grupo, como para no hacer todo yo. Podemos ver que el kernel es un subgrupo de G y ustedes también saben o pueden demostrar que la imagen también es un subgrupo, pero de la imagen, del G'. Entonces probemos que el kernel es un subgrupo de G. Bueno, el neutro siempre está, es trivial. Nosotros sabemos que f de E va a parar al E. Por lo tanto, el neutro siempre está en el kernel. Veamos que es cerrado para las operaciones. Es decir, si yo tomo A, B en el kernel, tengo que probar que AB está en el kernel. Eso es lo que quiero probar. Entonces, ¿cómo lo pruebo? Ya, tomo A, B en el kernel, que está aquí, A, B en el kernel. ¿Y qué significa que ese elemento esté en el kernel? Significa que f de A es igual al neutro y que f de B es igual al neutro. Eso significa estar en el kernel. En particular, FDA por FD. claro, entonces si, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Qué hago aquí? Veamos qué pasa. ¿Será que f de AB es neutro? ¿Será eso o no? Veamos. Porque si f de AB es neutro, significa que lo que está aquí adentro pertenece al kernel. A eso quiero llegar yo. Entonces, desglosémoslo y nosotros sabemos que como es un morfismo, separa cada una de estas cosas. Voy a moverme hacia el lado. Pero cada una de ellas es neutro, por lo tanto, es neutro. Implica que AB está en el kernel. Así de simple. ¿Sí? Y por último, tendríamos que ver el inverso. Es decir, tomando una en el kernel. ¿Será que esto implica que A a la menos 1 también está en el kernel? ¿Será o no? Veamos. Nuevamente, si A está en el kernel, esto me va a implicar que f de A es igual al neutro. Pero estamos en contexto de grupo, entonces podemos tomar la inversa. En particular, f de A a la menos 1 es igual a la inversa del neutro, que es el mismo neutro. Pero nosotros sabemos, por lo que dije antes, que las propiedades de hacen que esto de acá arriba sea igual a meter el menos 1 hacia adentro. Ujú. ¿Y esto qué significa? Significa que A a la menos 1 está en el kernel. Y hemos demostrado que, obviamente está todo desordenado, pero esa es la idea, que, que el kernel es en efecto un subgrupo del espacio de llegada. Y ustedes pueden demostrar análogamente a lo que hice yo, que la imagen también es un subgrupo, pero en este caso en el espacio de llegada, el kernel del espacio de partida. ¿Sí? Luego. Tenemos un morfismo de grupo, un ejercicio, y demostrar que la imagen inversa de f para todo subgrupo de G, es decir, tomamos H, subgrupo de G',
esto implica que f a la menos 1 de h, para todo h subgrupo de g', prima, es en efecto un subgrupo ¿de quién? De g. Porque la imagen inversa de h, ¿dónde va a parar? Va a parar al espacio de llegada, de partida, perdón. Entonces esto es un subgrupo de g. Y ustedes lo pueden demostrar, y de hecho la imagen inversa se porta súper bien en todo contexto. Si ustedes hicieron varios ejercicios en Intro a la Mate, se darán cuenta que la inversa separa súper bien las intersecciones, las uniones. Aquí la inversa se porta bien con subgrupos, con módulos, con haces, prehaces, todo lo que tiene que ver con teoría de categoría, se porta bien, siempre. Entonces, por eso a los matemáticos nos gusta tanto la imagen inversa. Pero no necesariamente la imagen de un grupo va a ser un grupo. O sea, en este caso sí, perdón, me corrijo. La imagen de un grupo también se puede demostrar que es un subgrupo del espacio de llegada. Pero no siempre la imagen directa se porta tan bien como la inversa. Pero en este caso sí, en este caso tenemos la fortuna de que tomando imágenes y preimágenes tenemos subgrupos para todos lados. Y otra proposición súper cortita, que esto está en el libro del profe, por eso les digo yo, de repente van a haber ejercicios dando vuelta por ahí que lo hice yo y que están en el libro del profe. Me parece mucho que esto está en el libro del profe y lo acabo de resolver. Me parece mucho que esto también está en el libro del profe. No como ejercicio. El profe de repente está yendo definiciones y dice, hágalo. O dice, demostración para el lector. O dice, es bueno que lo haga. Y son ejercicios que van saliendo por aquí. Entonces, que f sea inyectivo es equivalente a que el kernel sea trivial. Y en efecto, que f sea sobreyectivo es que la imagen sea todo el espacio de llegada. O sea, sea el grupo completo de llegada. Pero esta segunda es trivial y esta de aquí arriba también es trivial, pero no tanto como la de abajo. De hecho, bueno, quiero hacer un énfasis en que la segunda es tan trivial que hay gente que define ser sobreyectivo como esto que está acá. Lo toma como definición porque es literalmente trivial. Entonces, esta que está aquí, no sé si hacerla. Em, no, eso se la voy a, para que ustedes la mediten. Igual ya les soplé que esta de arriba está. Eso. Recordar que para demostrar estas cosas hay que implicar que inyectivo implica que el kernel es trivial y además demostrar que el kernel trivial implica ser inyectivo. Esas son las dos cosas que hay que demostrar. Entonces, para ver ejemplos concretos de morfismos de grupo, ¿sí? Vimos ejercicios, vamos a ver ejemplos. La proyección canónica, ¿sí? Así se le llama, eh, que muchas veces se denota por P, a una proyección canónica, ZNZ, o por pi, también se le llama mucho a las proyecciones, son sobreyectivas por construcción. ¿Qué quiero decir yo? Cuando yo proyecto, llevo un grupo o algún conjunto a su clase de equivalencia que yo definí como quise. En este caso, la clase de equivalencia la definí de esa forma y nosotros ya sabemos explícitamente quiénes son las clases de equivalencia de ese grupo. Es por construcción sobreyectiva porque, por ejemplo, yo tengo un grupo, mejor un grupo más general, un grupo G. ¿Qué pasa cuando yo tomo clases de equivalencia? Este grupo se particiona, ¿no es cierto? Se particiona por acá. Entonces, en efecto, el espacio de llegada es todo, es decir, es sobreyectivo. Lo único que yo hice fue reagrupar en conjuntos más grandes cada elemento, pero es sobreyectivo por construcción. Entonces, cada vez que ustedes se topen por ahí con una proyección, saben que es sobreyectivo. Y esto es súper interesante porque nos damos cuenta que el kernel de este morfismo es un subgrupo de n. Bueno, ya demostramos que el kernel perdón, es el subgrupo nz. Traduzco. El kernel de la proyección es nz, en este ejemplo. ¿Qué significa eso? Y esto quizás nos va a dar, no creo que alcancemos hoy día, pero nos va a dar el pie a entender lo que son los cocientes, generalizarlo y ver qué son las clases de equivalencia, o sea, las clases laterales, etc.
¿Qué significa que el kernel sea NZ? Significa que todos los múltiplos de n son el cero. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa en Z3Z? Tengo el 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, pero nosotros sabemos que aquí corta, porque el 3 es el 0, el 4 es el 1, el 5 es el 2, y el 6, ¿quién es? Es el 0. El 7, el 8 y el 9 es el 0. Entonces, si se dan cuenta, ¿quiénes son todos los que van a parar al 0? El cociente que está acá. Entonces, cuando nosotros cocientamos, estamos implícitamente volviéndole algo inyectivo, ¿sí? Piensen que para acá es sobreyectivo, entonces para el otro lado, ¿qué significa? Significa inyectividad, ¿sí? Es decir, si esta aplicación de forma directa es sobreyectiva, significa que la que va hacia el otro lado es inyectiva, y de hecho se denota así. Es inyectiva. Y eso significa que lo que está acá es como, entre comillas, eliminar todo lo que me molesta para que sea inyectivo. Eso es más que nada el cociente. Otra cosita que vimos en la primera ayudantía era la asignatura. La asignatura, no la vimos la primera, la vimos la segunda. La asignatura de los morfismos, perdón, del grupo simétrico, es un morfismo. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos que la asignatura de sigma tau es lo mismo que la asignatura de sigma por la asignatura de tau. Es decir, es un morfismo. Y en efecto, el kernel de dicho morfismo es llamado el grupo alternante, es decir, las permutaciones pares. Esto tomémoslo como una definición aquí. A sub n es las permutaciones pares. Es decir, todas las permutaciones que viven acá, que van a parar ¿a quién? A la asignatura 1. Esas eran las permutaciones pares, las que tenían asignatura 1. Y la asignatura menos 1 eran impares. ¿Sí? Y esta cosa que me parece mucho que el profe lo puso como ejercicio el semestre pasado, era demostrar que las permutaciones pares están generadas por los tres ciclos. Es decir, que todo tres ciclos se puede escribir como producto de transposiciones. Es decir, y de hecho aquí está la respuesta. Es decir, si el producto de transposiciones tiene algo en común, bueno, tenemos esa que está acá. Y si no tiene nada en común, en general tenemos esto que está acá. Y ahí con eso queda demostrado que, que el AN está generado por los tres ciclos. ¿Por qué? Porque todo tres ciclos se descompone como producto par de transposiciones, y las transposiciones son en efecto pares, porque nosotros sabemos que A, B es lo mismo que A, B a la menos 1. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces basta con elevar A, B al cuadrado, eso es lo mismo que A, B. Es decir, dar vuelta A y B y volver a darlo vuelta, llego ahí mismo. Es decir, es como la identidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos todas las transposiciones pares, nos damos cuenta que son tres ciclos. Y por último, creo que por último ejemplo, ¿no? Sí, después viene, no, después vienen más ejemplos. Y el ejemplo 3 es, por ejemplo, la función exponencial. Estos son puros ejemplos de morfismo. ¿Qué función exponencial? La que toma z y me lo manda a EZ, con z un complejo. Con z un complejo. ¿Y por qué es un morfismo? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, de los cursos más básicos que hemos tenido de cálculo, que a la a más b se separa en e a la a, e a la b. Es decir, la función exponencial es un morfismo, por construcción. ¿Y quién es el kernel? ¿Quiénes son todos los elementos que yo cuando elevo e a ese elemento llego al cero? Bueno, todos los múltiplos 2pi y z. Todos los múltiplos de 2pi y. ¿Sí? Porque ¿qué pasa cuando yo tengo e a la 0? Es el neutro multiplicativo, ¿eh? Estamos viendo el multiplicativo. Después, cuando yo leo 2 a la i, 2
a la pi i también igual a 1, o e a la 4 pi i igual a 1. Entonces nos damos cuenta que todos los múltiplos de 2 pi i llegan al neutro. Es decir, el kernel es esto. Eso es el kernel, todos los que van al neutro. En este caso el neutro del multiplicativo del 1, el neutro del aditivo es 0. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Espero sigan ahí. O sea, el último sí te lo entendí. Ya. Más. Sí, sí, más que... Sí, sí, estos son puros ejemplos. Y ejemplos de kernel igual. Veamos, sigamos viendo ejemplos. Tomamos un cuerpo cualquiera y nosotros sabemos que la función determinante es un morfismo. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a decir que el determinante de AB es lo mismo que el determinante de A o el determinante de B. Entonces, aquí ustedes quizás tenían el morfismo como algo súper abstracto, pero ha estado entre nosotros siempre. El determinante es un morfismo. La función exponencial es un morfismo. Y los ejemplos anteriores mencionados. De tal forma que tomo matrices de tamaño n y van a parar al cuerpo. Esa es la función determinante. La función determinante recibe una matriz y me entrega un numerito, distinto de 0. O sea, bueno, en este caso decidí yo que fuera distinto de 0, ¿sí? Para que fuese sobreyectivo. Y el kernel, que nosotros ya vimos quién era el kernel, y lo vimos al principio. Vimos que las matrices del grupo especial lineal, es decir, las matrices de determinante. No, no lo vimos al principio, lo vimos la semana pasada. Las matrices con el determinante 1 son en particular matrices del grupo general lineal. Es decir, este grupo que está acá es un subgrupo de GLN con coeficiente en K. Y ese es el kernel. ¿Por qué es el kernel? Porque este grupo especial lineal es en efecto las que el determinante es 1, las que el determinante es neutro. Es decir, es el kernel. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplo de kernel junto con morfismo. Después, ejemplo súper importante y me parece mucho que también lo tiene el profe en su texto. ¿Qué eran los automorfismos? Recordemos, porque es difícil que se acuerden de todas las definiciones que acabamos de ver. Pero automorfismo era un morfismo que iba de un grupo al mismo grupo, pero que era biyectivo. Biyectivo de un grupo al mismo grupo. Entonces, el conjunto de todos los automorfismos es en efecto un grupo. Y de hecho ustedes lo pueden probar. Igual que como hemos probado todas las veces como las cosas son un grupo. Hay asociatividad. En efecto, sabemos que todas las funciones son asociativas, entonces viene regalado. El neutro está y los inversos también están. Así se prueba que un grupo. Entonces ahora nosotros tomamos la función iota sub g, y pongo iota porque el profe le gusta poner iota de repente en sus cosas. Entonces para que se acostumbren a esa notación. Es el automorfismo que va de g en g, que es biyectivo. Biyectivo. Entonces existe inversa. Entonces, ya sabemos qué son los automorfismos, ¿sí? Son el conjunto de todos los automorfismos que existen de un grupo al mismo, que son biyectivos, ¿sí? Y el grupo, y en efecto es un grupo. Pero también están los automorfismos internos. ¿Quiénes son? Son todos los morfismos de este grupo, pero que explícitamente son así. Y esto nos va a dar el paréntesis, que no creo que alcancemos, pero a entrar a las clases laterales. Y nosotros podemos incluso ver más aquí que el núcleo es el centro. Es decir, recordemos quién era el centro. El centro eran todos los elementos que conmutaban con todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si en particular estos conmutan? Bueno, tengo g a la menos 1x, y llego a x.
Es decir, si yo admito que conmuten, llego a X, llego a la identidad. Entonces, claramente, el núcleo, que es el kernel, es el centro, porque el centro es el que admite la identidad directamente. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, no. Voy muy rápido. Toda acotación Complicado, toda complicado. acotación es bienvenida. Sí. Pero recordemos, son todos estos ejemplos. No, no Puro sé, lo sí, sí, sé. sí, puro ejemplo. Entonces, que lo entiendan y ahí van a tener un arsenal gigante. Ejemplo, ejemplo, ejemplo y mucho ejemplo. Por último, para recapitular lo último que dije, el centro era todos los elementos que conmutan consigo mismo. Por lo tanto, si esta cosa conmuta, tenemos que X me lo manda al X, es decir, la función identidad. Es decir, la función, el núcleo, es el centro, ¿sí? Es el argumento. Y yo creo que con esto terminamos por hoy día. No creo que alcancemos a entrar a lo que tiene que ver con subgrupos normales, ni mucho menos cociente. Pero con las clases laterales me quedo feliz, ¿sí? Porque nosotros, les voy a dar un spoiler, nosotros con las clases laterales vamos a construir lo que es el teorema de Lagrange. Y el teorema de Lagrange es súper importante. Entonces, retomemos lo que teníamos. Nos damos un subgrupo de G y definimos la relación de equivalencia R, de tal forma que yo digo que un elemento se relaciona con otro si existe uno en el subgrupo tal que yo al operarlo con H llego al otro elemento. Hagamos el dibujito. Tengo G y tengo un H, un subgrupo. Entonces, esta es una relación de equivalencia nueva, no es la que veníamos viendo de cocientar los enteros. Esta otra relación de equivalencia que me dice que un elemento se relaciona con otro, por ejemplo, G1 se relaciona con G2, si existe un H por aquí, tal que yo al operar estos dos llego a ese. Eso es todo. Y voy después cocientando esto y me quedan particiones así bien raras por acá. Una definición abstracta, pero que la vamos a ir desglosando. Y que en efecto ustedes pueden notar que es una relación de equivalencia, o sea, que es reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, veamos que es reflexiva. ¿Qué significa que es reflexiva? Que G1 se relaciona con G1. Eso hay que probar. Es decir, hay que probar que existe un H en H tal que G1 es igual a G1 por H. Pero en efecto, E pertenece a H. Entonces, tomando E igual a H, tenemos lo pedido. Reflexiva. Y ustedes pueden ver que es simétrica y transitiva. Va a salir directo. ¿Sí? ¿Y quiénes son las clases de equivalencia aquí? Nosotros vimos cuál era la relación, pero veamos explícitamente quiénes son las clases. Las clases son todos los elementos GH, tales que hay un H en H. Pues vamos al dibujo. G y H por acá. Es decir, son todos por ejemplo, piensen que yo al grupo, o sea, a este subgrupo lo multipliqué por G. Esa clase de equivalencia van a ser S operado con S, operado con S, operado con S, operado con S, tales que va a existir algún elemento aquí adentro que yo me sigo quedando aquí adentro. Eso es lo que es la clase lateral de acá. Y clase lateral izquierda, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo también puedo decir que yo puedo, por ejemplo, reformular esta definición y decir que G1 se relaciona con G2, sí, solo si existe un H en H, tal que G2 es igual a HG1. Es decir, el H opera por la izquierda. En particular, G1 opera por la derecha. ¿Sí? Porque piénsenlo como un H fijo. ¿Quién es el que yo voy multiplicando? Yo voy multiplicando el G. Entonces, esto de acá, clase lateral izquierda, esto de acá, clase lateral derecha. Y son equivalentes. Y la notación es
tenemos la relación, tenemos la clase. ¿Y quién es el conjunto cociente? Recordemos que el conjunto cociente no es nada más que el mismo conjunto, pero ahora cocientado. La reunión de eh, de todos estos conjuntos. Y se denota así. G, la clase lateral de... Esta es la clase lateral izquierda. Este que está acá. Es decir, G cocientado por H. Y cuando es la clase lateral derecha, se escribe así. H cocientado por G. Con el backslash para otro lado. Y esta es la clase lateral derecha. Entonces, ustedes fíjense siempre dónde está G. G es el que me manda cuál es. Si G está a la izquierda, clase lateral izquierda. Si G está a la derecha, clase lateral derecha. Y con esta misma construcción, bueno, seguimos un poquito ahondando lo que tenemos. Y por ejemplo, definamos lo que es el cardinal de un conjunto G cocientado H. Em, Primero veamos, recordamos que esta cosa de cocientar por H era una clase de equivalencia, era una relación de equivalencia, por lo tanto cuando yo cociento por H me van a quedar estas particiones, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. La clase de equivalencia particiona mi conjunto. Y cuando yo cociento me queda un cardinal, es decir, estos conjuntos tienen cierto tamaño, este también tiene cierto tamaño. Todos ellos tienen el mismo tamaño. Eso lo sabemos por la relación de equivalencia. Y a eso se le llama el índice de H en G. Y se denota de esta forma. Y nosotros vamos a probar que esto se porta bien para la división. Es decir, el índice de H en G es exactamente lo mismo que el cardinal de G partido en el cardinal de H. Por eso estamos haciendo toda esta construcción, porque este es el resultado importante que vamos a demostrar. Entonces, nosotros tenemos lo que es el cardinal, que no es nada más que decir cuántos elementos tiene H, entre comillas, porque puede ser infinito. Y podemos definir, bueno, aquí esto ya lo hice anteriormente, lo que es una clase lateral derecha, que se denota así. Y a lo que nos importa a nosotros es que es indistinto trabajar con clases laterales izquierda o derecha. De hecho, creo que el profe no hace distinción en su apunte entre izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque básicamente hay una biyección entre ellas dos. Explícitamente, así. Tenemos explícitamente que GH lo puedo mandar a HG-1. Y hay una biyección entre la clase lateral izquierda y la derecha. ¿Y qué pasa cuando hay biyecciones o isomorfismo? Es indistinto con cuál decido trabajar porque es prácticamente lo mismo. Cambia la notación, ¿no? Entonces, eso nos sirve para darnos cuenta que, bueno, le acabo de decir, inducción a biyección. ¿Y para qué nos va a servir eso? Para enunciar el siguiente teorema, el teorema de Lagrange. Esta cosa no la leí porque es como lectura superficial. Pero esto es lo que yo les decía, que esto es equivalente a tener que el índice de H en G es exactamente lo mismo que cocientar los cardinales. ¿Sí? Cuando tenemos un grupo finito. ¿Sí? Lo anterior fue una construcción para cualquier grupo, pero en este caso, esta división es para un grupo finito. Es decir, tengo un grupo y cuando cociento quedo con grupos que tienen el mismo cardinal. Cardinal H, cardinal H, cardinal H, cardinal H. Entonces nosotros nos damos cuenta que la cantidad de elementos del grupo dividido por H, en este caso va a ser 4. Así de simple. Es decir, en particular, el orden del subgrupo G divide al orden de G. Importante, ¿para qué fue toda esta construcción? Para darnos cuenta que los subgrupos necesariamente tienen que dividir el orden del grupo. Por ejemplo, tengo un grupo de orden 6 y tomamos H como subgrupo. Entonces es una contradicción decir que va a existir algún H con cardinal 5, porque 5 no divide a 6. Pero sí perfectamente puede existir un H con orden 3, un H con orden 2, H de orden 1, H de orden 6, también divide a 6. Ese es como
Ese es como lo importante que ustedes tienen que rescatar de acá. Que para grupos finitos, todo subgrupo divide, todo el orden del subgrupo divide al orden del grupo. Y en particular se pueden demostrar estas cositas que están aquí, pero que no creo que le dé más caña porque ya hemos visto suficiente. ¿Sí? No, ahí nomás, ¿para qué? ¿Se entendió lo último, no? Lo último que vimos. Todo lo anterior fue como una construcción nomás, esto es como la construcción formal. Pero lo importante es que se queden con esto. Que todo subgrupo finito divide al cardinal de G. ¿Sí? ¿No? Mm, ¿Están muertos ya? Sí, yo lo personal Totalmente. voy a repasar esta parte después, Sí. esta mitad de ahora. Alguna difícil ya, pues se le quemaron las neuronas. Hasta a mí incluso. Em, dudas, probablemente muchas. Mediten en esto. Esto es lo importante. Bueno, ¿para qué va a seguir? Ahí nomás. Yo creo que con eso basta por hoy. Voy a dejar de grabar por mientras.